Y después de los zumbidos del avispero en este puente festivo, hoy domingo, bienvenidos a Protagonistas. Según el Registro Único de Víctimas, en Colombia, de las 9 millones de víctimas del conflicto, 191.000 son por la desaparición forzada y de esas, 1.735 corresponden a Santander. En 1982 nace en el país ASFADES, la primera organización que acoge a los familiares o víctimas indirectas de la desaparición forzada en Colombia. Por casos emblemáticos que sucedieron en Bucaramanga, a finales de 1988 nace ASFADES, aquí en Santander. Desde entonces hasta hoy se cumplen 40 años buscando a los desaparecidos hasta encontrarlos. Por eso nos acompaña hoy en Protagonistas Aura Díaz, madre, buscadora, poeta y también coordinadora de ASFADES en Santander. Buenas noches, señora Aura, bienvenida a Protagonistas. Buenas noches, Carlos Julio, muy agradecida con el canal TRO y con toda la teleaudiencia que nos observará hoy en Protagonistas. Una lucha que no tendrá fin. Una lucha que no tendrá fin. Pues bien, abro comillas, he perdido la memoria para contar los millones de pasos y los zapatos desgastados recorriendo campos y ciudades para encontrarlos. Este es un verso del poema escrito por Aura Díaz, nuestra invitada, denominado Millones de pasos para encontrarlos. ¿Recuerda en qué circunstancias dio su primer paso, doña Aura, para buscar a los desaparecidos? Fue en unas circunstancias muy dolorosas porque la pérdida de un hijo, la desaparición de un hijo, trae un dolor que es constante, que permanece en el tiempo. Yo llegué y empecé a ir a diferentes lugares, Procuraduría, Fiscalía, Alcaldía de Bucaramanga, Personerías, buscándolo. Y finalmente llegué a la Defensoría del Pueblo, en donde estuve tocando puertas todos los días, pedía hasta para el pasaje para poder ir, porque a veces era difícil la situación. Y allí me presentaron a María Noelia Parra, que supuestamente era de una organización de víctimas. Y dije, bueno, para allá voy. Me fui para Florida, allá encontré la oficina de ASFADES, me acogieron, me dieron ese abrazo de solidaridad, me ayudaron a enjugar las lágrimas, me escucharon mi caso y ahí fue el inicio de toda esta lucha que he tenido. Pues en ASFADES nunca nos han preparado para llegar, estaban en ese entonces pues debilitados, porque por una parte la persecución del Estado, pero por otra parte la escasez de recursos económicos. Llegué y empecé con toda a impulsar esta asociación y desde entonces la llevo en mi corazón porque los desaparecidos siguen, las desapariciones siguen ocurriendo y allí están las madres, no están las que se han muerto de legítima tristeza en la búsqueda, que no han podido encontrar a sus seres queridos y continuamos en esa lucha que es constante. El tiempo que pasa sin saber dónde están los desaparecidos forzados a causa del conflicto y el duelo que no cesa deben ser de las situaciones más difíciles que afronta una madre, un familiar. Cuéntenos, doña Aura, ¿cómo logra usted encontrar a su hija? Bueno, yo inicio con la denuncia en la Fiscalía y empiezo a ir todos los días por ley 906, cada vez que tenía una información iba y la llevaba, cada vez que me decían algo iba y lo llevaba. Sin embargo, yo no veía que la investigación avanzara como tal y fue declarada en resolución inhibitoria, llevada a la investigación para Cúcuta. Y yo perdí la esperanza de encontrarlo porque una maestra me dijo que ahí lo habían asesinado y lo habían echado en el cañón del Chicamocha. Para mí se perdía todas las luces de encontrarlo. Cada vez que pasaba por el cañón del Chicamocha era una tristeza absoluta. Sin embargo, por el 2009 más o menos, recibo la información de que fuera medicina legal. No supe cómo quedé, porque yo sé que a quien citan a medicina legal es porque hay una luz y ya la persona es hallada muerta. Era para identificarlo. Y empezamos a buscar al papá, y nos fuimos allá a medicina legal rápidamente por ese reconocimiento que tenemos de medicina legal, porque es un trabajo conjunto con medicina legal siempre. Por ese trabajo pudimos identificarlo, que las identificaciones duraban 1 año y la de él fue en 3 meses. Recibí todo el apoyo y escribí también un poema mientras esperaba, porque me dijeron que la entrega era ya y les dije no, hay que esperar. Este duelo hay que vivirlo, déjenme digerir esto tan doloroso que me va a pasar.
Bueno, ASFADES acompaña a las víctimas en la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de los desaparecidos, como usted acaba de señalar. Pero, doña Aura, ¿cómo fue ese momento de la entrega digna de su hijo? Cuando le dicen allá, pase por medicina legal, como usted dice, medicina legal lo llaman a uno, es como para identificar, pero era esa última esperanza que usted buscaba para encontrar finalmente los restos de su hijo. Pues fue dolorosísimo. Apenas me dicen, le pregunto dónde está el cuerpo y me dicen está en San Gil. La investigación la tienen en San Gil, Euclides Díaz está trabajando ese caso. No me aguanté, a los 3 días busqué apoyo de PBI y me fui allá para San Gil a observar todo el levantamiento, todo lo que sucedió. Y no, dije, ese es, antes de que me digan, me hagan el examen, antes de todo, ese es mi hijo y voy a empezar a vivir ese duelo y voy a preparar una entrega digna. Por eso les dije, hay que esperar, no hay que correr, hay que esperar. Entonces toqué puertas, recibí todo el apoyo del doctor Horacio Serpa de la Gobernación de Santander y fueron más de 100 personas a acompañarme. Organicé una peregrinación hasta allá en el municipio del Palmar. Estaba la fosa descubierta, extrañamente lo habían sacado hacía ya 8 meses, estaba la fosa descubierta, la llenamos con paladas de tierra, le echamos agua bendita como lo sugirió mi madre, le dejamos flores, sembramos un árbol y luego pedimos que me tenían que dejar velarlo, que no es que me entregaron la cajita y ya, la llevamos allá para el hueco, no, que tenían que dejarme digerir ese duelo junto con todos. Entonces pedí que estuviera en funeraria, que estuviera como la última vez que yo lo iba a ver, así fueran sus restos óseos desgastados, lo iba a ver por última vez, pero que me dejaran digerir, me dejaran vivir ese duelo con tranquilidad. Y como una digna sepultura también, como darle finalmente esa digna Finalmente se le dio esa sepultura digna, también apoyada por el doctor Serpa en el cementerio Las Colinas, con el apoyo del padre Freddy, de la UIS y de todas las organizaciones sociales, con banderas. Se hizo un video muy hermoso que está en YouTube, Caminando la Memoria de César Ariel. En estas 4 décadas que ASFADES tiene de existencia, doña Aura, háblenos de lo que han logrado y pues, de lo que falta para encontrar a muchos desaparecidos. Bueno, quiero decirles que nosotros como ASFADES a nivel nacional y con la Comisión Nacional de Búsqueda hemos trabajado arduamente porque exista una juridicidad. Nosotros propendimos para que se aprobara la ley 589 del 2000, que no la teníamos. Después logramos que se aprobara la ley 1408 de homenaje a los desaparecidos, que nos dieran las herramientas como la activación del mecanismo de búsqueda urgente, que cualquier persona pudiera denunciar y activar este mecanismo que consiste en salvar a la persona si está viva y luchar contra la Fiscalía que sigue aún diciendo que esperen 72 horas para la denuncia. La gente con miedo, la gente le hacen unas preguntas que la gente no vuelve a la Fiscalía, cuando la devuelven no vuelve, en medio de ese dolor y del dolor que le dan los funcionarios no regresa a colocar denuncia. Pero ahora bien, nosotros ahorita con la desmovilización de la FARC-EP, nosotros nos reunimos con ellos y le pedimos que hubiera un mecanismo para buscarlos y nosotros le dimos nombre. Se llama Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, es una entidad extrajudicial que funciona desde Bogotá. Aquí aún no tenemos oficina, la solicitamos, tenemos que tener esa oficina acá en Santander y continuamos con la unidad trabajando para que los desaparecidos regresen, pero aquí en Santander no ha regresado ni uno solo vivo, regresan son los restos óseos desgastados, descoloridos, a veces partes de los restos ni siquiera es completos, pero bueno, eso de todas maneras es minimizar el dolor de las víctimas. Claro. Podríamos hablar cuántos desaparecidos pues ha tenido usted la oportunidad de encontrarlos en esta lucha, en esta búsqueda pues que inició luego de la desaparición de su hijo. No son más de 8 casos. Es triste, sí, es triste, no más. Porque nosotros con esa búsqueda que tenemos, con ese dolor congelado, continuamos tocando puertas, pero hemos logrado entregar alrededor de 8 desaparecidos dignamente, con los ritos que nosotros pedimos, apoyando a esas familias para que no desfallezcan y para que continúen después de la entrega en la búsqueda de la verdad y la justicia. En la última semana de mayo se hace un homenaje por la memoria y para que no se olviden a los desaparecidos
en los estamentos de justicia, de búsqueda y en el dolor de una familia y de una sociedad que los perdió y no han sido encontrados. ¿Cuál es la programación, doña Aura, que tienen prevista para la última semana de mayo y cómo se puede participar? Dentro de la ley 1408 de homenaje dice que se rendirá homenaje a los desaparecidos la última semana de mayo. Por eso estamos invitando a la ciudadanía en general. El día 23, martes 23, habrá una caminata mostrando los rostros de los desaparecidos, exigiendo verdad y justicia, pero todo será a la memoria de ellos, de los desaparecidos. Sus familiares estarán ahí presentes desde el Parque Santander a la Gobernación y regresando, pero posteriormente se está haciendo un mural dentro de la UIS con los rostros de los desaparecidos que eran sindicalistas de la UIS, trabajadores y estudiantes. Y posteriormente, del 28 al 2 de junio, habrá una exposición muy hermosa, trabajada por 2 profesores de artes plásticas de la UIS y estudiantes, que se mostrará al público en la sala Macaregua de la UIS Bucarica, donde se mostrarán los zapatos desgastados por el tiempo, las colchas que tejen las víctimas en sus momentos de angustia y de tristeza, y se mostrará también las artesanías que ellos bordan y hacen con sus manos, siempre rindiendo memoria a los desaparecidos. Y en el caso suyo, pues con los poemas, con esos versos, pues hablábamos de la referencia del libro, con el cual pues usted dice que ha perdido la memoria para contar los millones de pasos, que es un fragmento. Pero me dice usted que son 4 libros. Su primer libro fue Sueños. Mi primer poema fue el Sueños. poema Sueños, sí. Después escribí Ausencia. Después escribí, cuando me entregaron los restos óseos de mi hijo, Triste Reencuentro. Después, cuando me decían que por qué continuaba llorando, pues lloro por todos los desaparecidos y lloro por mi hijo, porque yo no lo tenía para eso, para perderlo. Y escribí Tengo derecho a llorar. Y el último poema, Millones de pasos para encontrarlos. Por eso se expondrán los zapatos en la muestra que estará en la UIS Bucarica, en el Salón Macaregua. Y precisamente por la memoria histórica, para que se haga justicia y no se repitan estos hechos de violencia como es la desaparición forzada, en este espacio de Oro Noticias contribuimos a hacer conciencia en la ciudadanía y apoyar a las familias hasta encontrarnos. Muchas gracias, doña Aura, y pues estaremos muy pendientes de lo que va a ser esta programación a partir del próximo martes. Muchas gracias, Carlos Julio, muchas gracias al Canal TRO, al programa Protagonistas, por la oportunidad de difundir estos hechos que nos convirtieron en víctimas. Doña Aura Díaz, coordinadora de ASFADES, aquí en Bucaramanga, hay 2 en Santander, una en el Puerto Petrolero y otra acá, pues nuestra invitada en Protagonistas, pues a propósito de la semana que se celebrará a partir del próximo martes. Y nosotros nos despedimos invitándolos para que mañana nos acompañen en punto de las 7:30 de la noche y los dejamos con un nuevo sorteo de la Corona Noche.